Hola, estamos en Bogotá, 5:30 am. Me preparo para ir a hacer 50 kilómetros. Ya revisé la presión de mis llantas, calentamiento, estiramiento y voy cruzando un puente. Entonces, voy a hacer el video más adelante donde describa la presión de las ruedas que llevo y cómo la calculé y cómo la puse. Ok. Quiero explicar en este video cómo se comporta la coraza o cubierta de acuerdo con la presión del aire, para que quede un poco más claro. Entonces, aquí en este esquema tenemos el rim. Esta parte negrita es el rim, esta parte verde es la cubierta o coraza. Dentro va una cámara o un neumático y acá pues es donde estamos poniendo la presión, acá internamente. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión es demasiado baja, entonces la cubierta tiene una deformación que permite, que hace que no toda la superficie toque el suelo. Entonces, aquí en este punto donde la superficie no está tocando el suelo, lo que vamos a hacer es perder energía. Entonces vamos a sentir una bici pesada, una bici que no avanza muy bien, nosotros poniendo todo nuestro esfuerzo. El caso contrario es que exista una alta presión. Entonces, cuando existe una alta presión, notamos también que el contacto con la superficie no es total de donde está diseñada la rueda. Lo que hace es que vibra muchísimo más, salta muchísimo más y si hay una piedra o algo en el camino se puede pinchar mucho más rápido. La presión correcta es aquí la óptima. Tenemos una presión apropiada, que ya les voy a enseñar la tabla. ¿Qué pasa? Entonces toda la superficie que debe entrar en contacto con el suelo lo hace y hace que nuestro avance sea mucho más uniforme, mucho más rápido, que se adhiere muy bien al piso y que avanza muy rápido. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que nuestras llantas deben estar infladas de la manera apropiada. Ahora vamos a explicar cómo afecta la temperatura la presión de las ruedas. Entonces, vamos a suponer un evento en el que dejamos nuestra bicicleta en boxes a las 4 o 5 de la mañana o la dejamos desde el día anterior, pero la inflamos en la mañana a una temperatura de 20 grados centígrados. Hay muchas zonas donde la temperatura puede ir aumentando a medida que va avanzando el día. Entonces vamos a suponer que la temperatura a la hora que vamos a utilizar la bicicleta está ya en 35 grados centígrados. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros inflamos aquí en la mañana la llanta, la dejamos a la presión óptima, a 100 psi, y nos vamos alistar, etcétera, etcétera. Cuando tomamos la bicicleta, ya a las 10 de la mañana, con una temperatura de 35 grados, el aire que hay dentro de la rueda empieza a expandirse. Entonces, estas moléculas que hay internamente se empiezan a separar por la temperatura, por efecto de la temperatura, y empieza a aumentar la presión. Pueden ser 105 o 107 psi. Eso significa que ya la llanta va a quedar mucho más rígida, va a empezar a rebotar y no vamos a tener una presión óptima dentro de la rueda. Algo muy importante es que también hay que tener en cuenta la recomendación del fabricante de la cubierta. Para este caso tengo una Maxxis Detonator y la presión que indica máxima es de 8.3 bares o 120 psi. Cada una de las cubiertas tiene una sugerencia del fabricante, entonces tengámosla también muy en cuenta. Ahora vamos a calcular cómo se inflan las ruedas delantera y trasera de la bicicleta. Vamos a iniciar diciendo que la presión de la rueda delantera es inferior a la presión de la rueda trasera. ¿Por qué? Normalmente el deportista se sienta aquí en la parte de atrás de la bicicleta, lo que hace que exista una mayor cantidad de masa soportada por esta rueda. Por eso debe llevar una presión un poco superior a la presión de la rueda delantera. Entonces, esta es la tabla que nos permite calcular, de acuerdo a la masa del deportista, la presión que debe ir en cada una de las ruedas. Y de acuerdo también al tipo de terreno en el que vayamos a estar o alguna condición diferente de temperatura. En este caso, calculada para un deportista de 75 kilogramos,
Para una carretera que está bien, que su pavimento es apropiado, entonces la presión de la rueda trasera es de 112 psi y la presión de la rueda trasera delantera es de 107. Si la carretera es irregular, lo que hacemos es bajar un poco la presión para que no vibre tanto, para tener un poco más de control. Entonces en la rueda de atrás tenemos 102 psi y en la rueda de delante 97. Similar pasa cuando la carretera es lluviosa. Necesitamos tener buena tracción, necesitamos tener buen agarre sobre la superficie para evitar deslizarnos. Entonces vamos a llenar las llantas con 102 psi en la parte de atrás, 97 en la parte de adelante. Si la temperatura cambia, entonces, si se infla una temperatura de 20 grados y la temperatura estimada a la hora de la competencia o de usar la bicicleta es de 35 grados, la presión es de 105 psi en la trasera y 100 en la delantera. ¿Qué pasa? Cuando esta temperatura empieza a aumentar, la presión internamente empieza a aumentar y llega hasta los 112 psi en la trasera y hasta los 107 en la delantera. Si este video es de su ayuda, compártanlo, úsenlo, usen la tabla que adjuntamos y muchas gracias.